ese fue el lado psicológico del mundo. Más la parte motora, pequeño control de la cabeza, línea médica. ¿Qué más debería controlar él? A los 7 meses. El sedente podría ser, hay un sedente enoso que estamos en un sedente inestable, pero todavía quizás aún no un sedente independiente. El giro, el volteo, que son cosas diferentes. Entonces, si ustedes aún no tienen el orden de lo que es un desarrollo motor, tienen que dar la pueden categorizar y decir si el pequeño está bien o está mal. ¿Ya? Control de cabeza como el inicial, pero existen muchos más que usted también debe empezar a evaluar. Movimientos espontáneos o dirigidos. Los bebés cuando nacen se mueven. Pero ¿de qué particularidad tienen esos movimientos? Son movimientos que el bebé dice, hoy me voy a estirar. Voy a girar. Lo hago por un solo lado como para molestar a mi mamá y el otro día lo voy a hacer con el otro lado para joder a mi papá. ¿Cómo sería eso? Tienden a ser simétricos, tienden a ser espontáneos, tienden a ser ciertamente a veces casi episodios en donde el bebé se va a expresar con el cuerpo. ¿Sí? Pero si se mueve la mitad del cuerpo, pero si el pequeño no mueve de forma simétrica o si está constantemente con movimientos que son repetitivos o estereotipados, como le van diciendo, tenemos que evaluar si esos son o no son movimientos que él puede controlar. ¿Sí? Entonces, si llega un bebé que lo dejó sentadito, independiente de la edad, usted se fue a buscar algo y siguió sentadito y se quedó ahí, ¿qué le diría usted? ¡Ay, qué bueno! ¿Se portó bien? O un bebé, ¿tiene que moverse o no tiene que moverse? Tiene que moverse. Tiene que haber participación del cuerpo. Si está muy quietito, algo te está diciendo. O no puede moverse por la musculatura o por la parte central, etc. Control postural, control motor. ¿Ya? ¿Qué tenemos que fijarnos acá? Si el pequeño mantiene la postura, principalmente el inicio con el control cefálico, una postura erguida, vence la gravedad. Aquí va de la mano con esto también. ¿Qué yo tengo que evaluar para que el pequeño tenga un buen desarrollo motor y tenga un buen control postural? ¿A qué órgano? ¿A qué órgano yo voy a evaluar acá? Porque yo quiero saber si está dentro de la parte motriz, dentro de lo que dicen los hitos motores y puede controlarlo también. ¿Cuáles son los órganos que ejecutan eso? Ejecutan el movimiento, ejecutan el control. La musculatura. ¿Y la musculatura cómo ejecuta eso? ¿A través de qué? ¿De cuál de sus propiedades? ¿De sus características? Como ustedes quieran decir. ¿Cómo sabe usted que el músculo funciona? Porque se contrae. Cuando se contrae, ¿qué genera? Muy bien, generamos fuerza. ¿Y cómo yo evalúo la fuerza? La escala de Daniels. Pero no un bebé que podría aplicar Daniels. 5 meses ya, vamos a evaluar el SWAS. Está la guagua dada vuelta, usted le dice una llave. Ah, no, M1 porque no me ganó, M2 porque no se la puso. Tengo que ir evaluando dependiendo también del contexto en el que me encuentro. Daniels casi siempre se evalúa en niños más grandes o en adultos. ¿Sí? En los más pequeños, ¿cómo yo puedo evaluar si tiene esfuerzo o no? Le pongo una cámara, unos electrodos, así, me compro el último elemento o puedo yo evaluar así. ¿Un mes en adelante? Nació así, apenas salió y tú toma, evalúa. Ya, si vence la gravedad. Pero igual le faltarían 3 meses como para levantar la casa y sale una poca así como que y así como. Pero también podría ser. ¿Cómo usted sabe que el bebé tiene una buena fuerza? O podría tener dentro de una fuerza óptima, porque lo podemos categorizar en buena, en mala, porque todavía está un bebé que está desarrollando eso. ¿Van a ver esto? Si se mueve o no se mueve. Si tiende a cambiar de posición, dependiendo de la edad. Si estoy con una campana, después de los 3 meses giro la cabeza por un lado. Si el bebé tiende a llegar arriba. Si el bebé hace este movimiento, ¿qué movimiento es? Flexión de hombro. ¿Qué músculo hace flexión de hombro? Anteriores. Y yo tengo que hacer ya un bebé, bueno, me encuentro la gravedad. No es necesario en ese momento. Si el bebé fue a tomar algo, ya venció la gravedad, sería un M3 para usted en su mente. Pero no podría usted categorizarlo quizás en una fuerza menor o mayor, porque las escalas, si bien están hechas para adultos, está recién aprendiendo a usar su musculatura.
Entonces no podría categorizarla en ese momento, pero sí podríamos decir que el movimiento es óptimo, vence la gravedad y logra el hito motor. Pero ahí no podríamos poner la escala aún porque no. Bueno, pues más adelante, cuando estemos un posgrado con un café o algo más fuerte, podemos ver que hay escalas que son un poquito más elaboradas, pero la clásica, también se evalúa más adelante. ¿Okay? Ya cuando el niño ya quizás tenga un dominio corporal mayor. Lenguaje y comunicación. Profe, no somos pedagogía. Pero ¿qué podría evaluar usted acá? ¿Por qué es importante saber si el bebé tiene un tipo de lenguaje corporal o verbal? Nuevamente no es lo mismo. ¿Qué pasa si la mamá habla con su bebé en estos primeros 3 meses o a los 3 meses? ¿Cuál va a ser su respuesta entre la vinculación que tiene la mamá con el hijo? ¿Qué aparecía? La sonrisa social, ¿se acuerdan? Si el pequeño no se sonríe, ¿hay algún signo de alerta? No está siendo estimulado. Podría ser un punto. ¿Ya? Y así tengo que averiguar muchas más cosas, porque a lo mejor la familia nunca se ríe tampoco, no interactúa con él. Puede pasar también eso. Entonces, el lenguaje a lo que nosotros apuntamos como kinesiólogos es que el pequeño puede expresarse de alguna manera. Y si también puede comprender el lenguaje cuando ya estamos hablando de un bebé más grande. ¿Sí? Recuerden que no solamente trabajamos en esta parte con bebés de 2 o 3 meses, después vamos a trabajar con niños con 6 o 7 años. Hasta los 18 si nos vamos a la regla que es pediátrico. Entonces ya a una edad de 10 años en adelante yo podría hablar con él y podría empezar a generar estos movimientos, lenguaje y comunicación, evaluarlo de alguna forma. Si presenta afasias, ¿se acuerdan de lo que era la afasia? Un trastorno del lenguaje, receptiva, expresiva, global. Mira que el pequeño quizás no puede expresarlo bien, pero sí lo tiene en su mente y lo puede generar. A lo mejor él puede expresarse bien, pero no puede recibirlo de alguna manera, no puede codificar lo que usted le dice. Y la otra es que ya tenga un compromiso tanto para expresarse como para comprender. ¿Qué limitaciones tenemos ahí como kinesiólogo? Porque es bueno que usted sepa si el pequeño, sobre todo si son más grandes, tiene un lenguaje comprensivo, expresivo de alguna manera o algo. Es importante porque imagínese si hace un movimiento lo que sale en el electro. ¿Ya? Y usted como kinesiólogo, ¿cómo le va a dar indicaciones? ¿Cómo va a recibir la recepción con él? Tiene que aprender o tiene que haber una vía de comunicación. ¿Sí? Ya sea el trastorno que sea, usted va a tener que buscar alguna forma de comunicación, porque como kinesiólogo entregamos estímulos, lo hemos dicho tantas veces. Pero también tenemos que modular la respuesta. Entonces, si el pequeño, por ejemplo, tiene un trastorno del lenguaje que lo hace hablar con lenguaje de señas, ¿ustedes están ya preparados para ir a hablar con una persona que pueda tener lenguaje de señas? Ahí tenemos una complicación. ¿Sí? Deberíamos nosotros tener eso como un lenguaje ya casi dentro de nuestra malla. Sacaría un ramo y pondría otro. ¿Okay? Pero es netamente cómo nosotros vamos a poder captar información y cómo nosotros nos vamos a comunicar con él. Y eso también le permite cómo comunicarse con el entorno. Comportamiento y aspectos emocionales. No somos psicólogos. Para algunos profesionales, o sea, para algunos colegas sí tenemos un aspecto psicológico importante. Para pacientes adultos sí, a veces te hablan la vida completa. En los más chiquititos suele ser también que tienen cierto vínculo con nosotros. Pero nosotros no somos los que van a entregar herramientas para que él pueda comportarse mejor, para que él no tenga desregulaciones, que es lo que se conoce antes como descompensación. Al que yo escuche hablando de que hoy se descompensó un niño, lo voy a colgar. Y esa palabra no existe. Ya casi siempre se les asocia a los niños con TEA. Uy, el niño con TEA se descompensó. No, no se descompensó, la palabra no atribuye a algo fisiológico. Se desreguló dentro de lo que él considera su estándar. Algo pasó y no pudo controlar en ese momento, pero no se descompensó, no se alteró, no perdió el juicio. Él se desreguló de su actividad. ¿Ustedes se han desregulado alguna vez? Muchas veces. Sobre todo ahí que la próxima semana tienen una prueba, van a estar desregulados como locos. Y si digo que el control va a ser más difícil todavía, más se van a desregular. ¿Cuál es la diferencia con algunos niños? Que ustedes lo controlan de alguna manera. Canalizan esa energía de alguna manera. Ya sea estudiando, jugando, haciendo ejercicio, carreteando. ¿Ya? Ojalá estudiando. O no sé, ahí pegándose su ranque. Está lo mismo. ¿Ya? Pero la herramienta que tenemos nosotros es para controlar. ¿Qué pasa cuando usted está tenso? ¿Qué pasa cuando usted está con la tontera, como dicen? ¿Cómo lo expresa a través del cuerpo? O usted dice estoy tenso y no quiero. ¿Qué pasa con su cuerpo?
el momento de decir, ¿sabes qué? Estoy tenso, estoy enojado, No te funciona. no me sale nada hoy día. Y estamos lunes a las 10 de la mañana, que se corte la semana, por favor. ¿Ya? ¿Qué hace uno como el cuerpo? Se siente más cansado, no tenemos quizás un tono adecuado porque tenemos elevar el tono y muchas cosas que fisiológicamente a lo mejor nosotros en ese momento no estamos adecuando, pero los pequeños sí necesitan tener una regulación para poder controlar su cuerpo y dar un movimiento. ¿Ok? Él, si no es capaz de controlar su base, es difícil que él pueda generar quizás alguna respuesta. Por lo tanto, muchísimas gracias. Si ustedes tienen un pequeño que está llorando, ¿usted va a poder hacer una terapia tranquila? ¿Qué involucra el llanto de ustedes? ¿Es cuánto lloran ustedes? Una lagrimita y seguimos, pero ¿cuánto lloran ustedes? Cuando ya quizás tienen una impotencia o algo que no pueden como avanzar, después ya como se tienden a regular. Ellos lo hacen de una forma quizás, no tienen lenguaje, a través del llanto, como lo vimos en el desarrollo psicomotor. Ellos se expresan a través del llanto, a través de algún grito, a través de algún gesto. Y si el comportamiento está fuera de lo que quizás podemos regular, el tratamiento no va a tener sentido. ¿Sí? Si el pequeño usted le habla y el pequeño no le responde, y lo miran desde lejos y no hay vínculo, ¿qué pasaría con usted? No sirvo para esto, me voy. ¿Renuncio? No. Tengo que empezar a buscar si es parte de su comportamiento, si tiene lenguaje, si yo puedo a través de esto poder analizar o ver la anamnesis, qué diagnóstico trae. O sea, si se fijan, toda la información va a ser relevante para su quehacer. Se ve como largo, pero es importante. Instrumentos estandarizados. Y aquí aparecen quizás los famosos test. En uno de casi los 10 que hemos visto anteriormente. ¿Qué test estandarizado usted conoce? Para niños. El TEPSI, el EDP, el TADI, que no está estandarizado, o sea, está estandarizado, pero no está, no es parte de la norma ministerial, pero tenemos esos dos. Pero hay un montón de más, el test motriz de Alberta, Los programas igual, es que los programas lo que tienen son actividades para fomentar algo de un objetivo. Ya. En el caso de estos son instrumentos que te permiten medir algo. ¿Ya? El instrumento estandarizado que más van a ocupar, que nos pregunten también, va a ser el TEPSI. El tema porque es un test que todavía está validado, pero no es el mejor como lo hemos dicho. Lamentablemente el que hemos visto el TADI no se ocupa. ¿Por qué no lo ocupaban? ¿Quién se acuerda? Es muy caro. Pero es el mejor test que he visto últimamente para poder evaluar al pequeño en toda esta área, desarrollo motor, la parte emocional, comunicación, etc. Te da mucha información. O sea, ya el hecho de hacer el TADI o hacer el TEPSI o hacer inclusive el EDP te va a ayudar a ver algunos aspectos de otras áreas. ¿Qué pasaba si yo tengo, o para qué sirve yo tener una medición del TADI, del TEPSI o del instrumento que sea? El OCDX, como le decía el test de Alberta, el de instrumentos sensoriales, el de Fonseca, vamos sumando, Pitti Bayer, el de Harris. Como hay kinesiólogos, hay test, esa es la proporción, van a encontrar test para todo. Pero ¿para qué sirve tener un test? Para categorizar a un niño. Y esa categoría que te permite tener como herramienta a un kinesiólogo. Es decir, sabe que su hijo está en este nivel. Ahí queda todo. Ese es el puntapié inicial para decirle, ¿sabe qué? A través de este instrumento encontramos esto. ¿Y usted qué va a hacer con ese punto? Trabajar supuestamente en base a la terapia kinésica para ver si esos puntos mejoran, se mantienen o ojalá que no empeoren. Por eso este instrumento estandarizado le va a dar a usted un parámetro para saber si su tratamiento está funcionando o no, o si el pequeño está dentro de parámetros de normalidad o no. ¿Vale? No crean que después cuando salgan ahora que tipo de desarrollo psicomotor no van a ver el TEPSI, olvídenlo, lo van a ver igual. Así que si tienen alguna duda, consulta respecto a eso, vayan haciéndolas en su momento, para que no lleguen a práctica siendo profes que no me acuerdo nada del EDP, no me acuerdo nada del TEPSI porque el año pasado estaba tan saturado que era un robot y lo único que me acuerdo es la edad. Pasa, hasta se olvidan sacar la edad cronológica. Pero ¿cómo se les va a olvidar? Están ahí en práctica y le dicen, saca la cronológica.
y ahí quedan en blanco. Pero es por temor, porque a veces se confunden, pero es practicar con eso. Y si yo tengo ya un valor estandarizado y hice una evaluación dentro de todos estos parámetros que me va a dar quizás mucha información, ¿qué hago con eso? Lo analizo y lo integro para realizar lo que finalmente me va a permitir tener el dato del paciente que se denominaría para nosotros un diagnóstico. ¿Eh? Pero el kine no hace diagnóstico, sí hacemos diagnóstico. Pero como, ¿quién es uno? ¿Ya? No hacemos un diagnóstico de patologías, sino que hacemos un diagnóstico kinésico. En base a todo lo que usted encontró en la información y todo lo que está acá, al final hacemos un diagnóstico kinésico que va a permitir que usted tenga un parámetro en donde señale la realidad de ese paciente en ese momento, para poder después quizás comparar con el tratamiento y ver en qué aspecto fue mejorado. Siempre hablo de mejora, porque veo la parte positiva de la vida, y trato de entregar esa visión a ustedes, pero hay veces que lamentablemente los pequeños o se mantienen o a veces empeora su cuadro. Entonces eso también te permite saber qué tanto le está afectando, ya sea no tener acceso a la estimulación, no ir a las terapias, o quizás el kinesiólogo lo está cumpliendo con lo que debería hacer. Por lo tanto, igual es importante que ustedes puedan tener esto, no solamente como un dato que se lo van a entregar al profe más adelante y usted nunca más va a ver a la persona. Ojalá que no, sino que ustedes vayan viendo a ese punto como un parámetro comparativo después más adelante cuando tengan que hacer otras evaluaciones, otros trabajos, etc. Hay que validar nuestro quehacer. Usted no se va a quedar en eso solamente. Entonces, de todo esto, usted, yo creo que no hay nada que no conozca, lo han visto en cualquier ramo, ya sea en este o en otro. Usted ya podría empezar a hacer evaluaciones con niños y vayan preparándose, ¿ya? Porque de que van a hacer evaluaciones con pequeños, ¿qué la van a hacer? ¿Bien? Ahora, desde el punto de vista neuroquinésico, para que esto sea completo, hay que hacer algunos tips, algunas preguntas puntuales. Y la primera gran dificultad que uno ve es la entrevista. ¿Por qué? ¿Qué uno pregunta en la entrevista? Ya me dijeron, ¿no es cierto? Con la mamá. La edad, el nombre, el diagnóstico médico, si tiene antecedentes. Pero ¿qué preguntas usted le haría a la madre directamente como para sacar más información? Porque le van a preguntar el nombre, todos los datos del niño. ¿Qué pequeño tiene? Lleva su ficha, su antecedente. Le preguntarían algo a la madre como para saber algo del hijo, pero desde el punto de vista de la mamá. ¿Alguna pregunta medio incómoda? Ya. En relación al embarazo, ¿qué le preguntarían a una madre durante el ciclo del embarazo? Ya. Si puso Mozart ahí con los audífonos, si hizo yoga o pilates, pero vayan a hacer preguntas duras así directas. Ya, puede ser un factor. Sí, pues, como las plantitas, ¿sí? Cuando no te sienten hablar. Ya, algo más que quizás no se pregunta mucho. Si consumía droga durante. Muchas gracias. ¿Ya? El hecho de que ante cualquier síndrome diagnóstico negativo o X, negativo desde el punto de vista quizás de lo que se denomine tradicional, a veces uno tiene que preguntarse durante el embarazo a lo mejor tuvo complicaciones. Si durante el embarazo tuvo algunos síntomas de algo, preeclampsia, pérdida, etc. Si durante el canal del parto tuvo mucho tiempo durante el parto, ¿okay? Que pudo tener alguna asfixia perinatal. Si consume drogas o consumía drogas. ¿Qué otra pregunta puede ser? La parte de la droga. Ya, la parte nutricional es importantísima también. Dentro de las drogas lícitas, entre comillas, no ilícitas, todo ilícito, no es ilícito. ¿Qué otra cosa puede ser? Profe, no sé si estará bien, pero también preguntarle si la preparación, si no va a haber fármaco, ahí pueden salir con información. Se está asociando mucho uso de fármacos con algún trastorno del nacimiento. Por eso ustedes que son lícitas, entre comillas. No creo que ustedes sean los que están tomando, ¿cómo se llama este fármaco que es con whisky? Y gracias a eso ahora ya tiene una categorización roja y tiene, ¿cómo se llama? Ese mismo.
No, que queda calor. Terminan tox, ya, pero algunos lo toman, lo mezclan con fármaco por el efecto, que no quiero hacer propaganda tampoco, si no sabían nunca escucharon, ¿ya? Yo tengo hijos pasarela, entonces, no, que necesito, mi hijo está enfermo. No, eso pasa también. Droga, alcohol, VIH. Yo creo que ninguno es, ¿usted tiene portadora de VIH? Como que era una pregunta que saldría directamente, pero sí, para ver si tiene alguna alteración de inmunodeficiencia adquirida, algo que pueda usted darle más información respecto al pequeño. Sí. Datos del padre, antecedentes familiares del padre también, porque siempre casi toda la mamá, y hay alguien más al lado. ¿Sí? Por último, si está, no está, es lo mismo, pero es para saber la historia por ese lado también. ¿Por qué? Les puedo contar. El síndrome de Down, ustedes saben que existe, una enfermedad cromosómica, y se puede saber cuál de los dos papás generó esa alteración cromosómica. Pero hay que pagar un examen. ¿Gastarían un plato ustedes para echarle la culpa a alguien de que tú no ese síndrome? Sí. Para mí es algo que quizás en ese momento ya no es relevante. Yo ese momento o ese dinero lo usaría para la estimulación del más pequeño. El pequeño no sabe correr, conseguir echándole la culpa. Pero los científicos van a tener. Sería parte de porqué, No, ahí vamos a tener altas complicaciones familiares, etc. Entonces, en esta entrevista usted tiene que ser claro. Hay pocas las ocasiones que vamos a estar quizás directamente con la mamá. Pero, sobre todo cuando van a práctica más a los colegios, y en los colegios están las tutoras que tienen cierta información solamente. Pero puede ser que usted a lo mejor trabaje en neonatología, en el hospital y van a tener acceso a la información directa. No tengan miedo de preguntar cosas que sean quizás atingentes al caso. ¿Bien? Sobre todo factores de riesgo prenatal y también perinatal. ¿Sí? Y durante el parto, ¿cómo usted sabe si el bebé tuvo una buena adaptación al entorno nuevo? ¿Cómo usted sabe que el bebé pudo tolerar y después adaptarse al medio externo? Exacto, por el test de Apgar, y es otra pregunta que yo tengo que sí o sí hacerla. ¿Sí? El Apgar te va a dar dos parámetros, porque se mide dos veces, como dice ahí, al minuto, o al primer minuto y al quinto minuto. Cuando hablamos del primer minuto, habla de la tolerancia del pequeño de salir del medio interno al medio externo. Y luego, la adaptabilidad cuando pasaron esos, entre comillas, 5 minutos, para ver si el pequeño mejoró o no mejoró. Hay una relación directa, lo habíamos conversado, de Apgar bajo, obviamente, con daño neurológico. ¿Sí? ¿Qué Apgar tuvo usted? Pregunte. Mamá, ¿qué Apgar tuvo? Si su mamá se acuerda y le dice, no, tuviste 8 y 10. Ya, dense con una piedra ahí, que su madre se acuerda de eso. Pregúntale a su papá, ¿qué Apgar tuvo? ¿Y qué es tu madre? Es una información que no todos manejan. Pero cuidado, el Apgar, ya que ahí está la mnemotecnia más que nada para que ustedes sepan cuál es esto, se tiende a decir obviamente es una relación directa y entre mayor sea el Apgar, más saludable va a ser. Y mientras menor sea, se requiere asistencia, y si hay un Apgar muy bajo, eso quiere decir que hay un compromiso. No es directamente ya relacional, sino que vamos a tratar de ver cómo son los mecanismos de adaptabilidad del pequeño. Si ustedes ven acá, vamos a tener más que nada los hitos que van a evaluar el Apgar, desde la apariencia, desde el punto de vista de la cianosis, el pulso, el gesto, la actividad y la respiración. ¿Sí? Cuando un bebé nace, puede tener un Apgar 10 y después un 10. Porque aquí tiene, recuerdo, son 2 puntos por cada hito, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Pero si usted pregunta, a lo mejor usted tuvo un Apgar 8, 9, y eso le va a generar complicación a usted en este momento. Espero que no. ¿Sí? Porque no es directamente asociado, porque no todos van a tener quizás el puntaje completo, y quiere decir que tenga alguna alteración. Muchos de los acá presentes, yo creo que tuvieron un Apgar 9. No solamente porque quizás algún parámetro estaba más bajo, pero es natural que un bebé nazca con cianosis, por ejemplo. ¿Sí? Que nazca con cianosis periférica o distal. Es casi normal. Por eso los Apgar van oscilando entre 8 y 9, acá también. ¿Qué dicen de la disfra? Aquí disculpen la referencia, pero
entre el llanto de la mujer y el hombre cuando nacen. ¿Qué diferencia hay o no he escuchado esa diferencia? Se tiende a decir en el mundo cristiano que los varones son flojos hasta para llorar, ¿ya? Entonces a veces el llanto no es como que sí sale, y la mujer se siente mucho más fuerte y ya. Hacen esa comparativa. No he tenido la oportunidad de hacer una investigación respecto a eso, pero está bueno, ¿ya? Para relacionar quizás la capacidad respiratoria con el Apgar entre hombre y mujer, etc. Pero es más que nada aspectos puntuales, ¿sí? Si el bebé nace sin movimiento, si no respira, si no hay respuesta a los estímulos, si los latidos cardíacos están muy bajos y hay cianosis generalizada, el paciente necesita sí o sí o requiere una asistencia, ya sea ventilación asistida, limpieza de los conductos nasales, etc. ¿Sí? ¿Quién de acá quizás le gustaría ir a neonatología a ejercer el baño de neo? El kine de neo acá que yo conozco hay una sola en Arica. Y de repente tiene que ser terapia en la incubadora, movilidad. Por ejemplo, el mío, que el más chiquitito nació y tuvo que ir a la incubadora, ahí conocía la pelota. Y el desgraciado se sacaba la nasa, se la sacaba. Yo digo desgraciado porque ya está grande, está viejo, pero en ese tiempo sacaba la vena y no quería subir del peso, no tragaba, él tenía flojera hasta para funcionar. Entonces lo que hace el kine neo también es importante, relevante, un área que quizás todos dicen kine respiratoria, se piensan ir a la parte de, ¿cómo se llama? Ir a hiela, o ahora ventilación mecánica. Y todos los que están acá, y déjenlo grabar, que está grabando. No, profe, no me gusta el resto, y pasan cuarto, profe, no, que vi al hospital y me gustó. Ya después, no, todos son neuros en este momento. Segundo semestre, todos son neuros. Cuarto año, profe, es que me gustó respiratorio. Tesis, respiratorio. Y así son. Algunas excepciones que están por ahí. ¿Ya? Pero sí, no, acá están todos y todos quieren salir en neuro. Yo digo, voy a tener así un ejército de aquí en neuro. Y después cuando salgo son 3 con suerte por generación. Y después son 3, uno estará trabajando en neuro porque el lado respiratorio se lo lleva. Y músculo esquelético, ¿para qué decir? La parte muscular, algunos se lo llevó desde el comienzo. Para ser más preciso, ese es un Apgar declarado. ¿Qué esperan siempre los bebés cuando salen? Que lloren fuerte, ahí está un parámetro. ¿Sí? Si el pequeño responde o no a un estímulo, ¿sí? Si el pequeño tiene o no tiene trastorno, acá dice color, y más que nada en la oxigenación, la transferencia de esto es medio raro. La frecuencia cardíaca y la respiración, como parte de la frecuencia cardíaca, tiene que ser alta. Recuerden que los bebés nacen con ciclos cardíacos mucho más rápidos que los que tiene usted ahora. No va a decir que sobre 100 tiene taquicardia al bebé, pero eso es normal. Entonces hay parámetros que usted tiene que manejar, sí o sí. Pero un dato del Apgar, chicos, les va a dar a usted una visión del pronóstico de este pequeño. Si la mamá dijo, ¿sabe qué? Al inicio tuvo un Apgar 3 y después a los 5 minutos le apuntó un Apgar 5 y después ya con el tiempo le hicieron otra vez la evaluación y le apuntó un Apgar 6, quiere decir que no se adaptó muy bien y hay un problema ahí que puede haber generado un daño neurológico. Que es distinto si usted pregunta cuál fue su Apgar, no, fue un 7 y después un 9. Se adaptó mucho mejor. Nació bien, con buena tolerancia y se adaptó mucho mejor. No busquen el Apgar 10 como meta, como hito, porque no todos van a llegar al Apgar 10 por más que tengan quizás un trastorno, algún tipo respiratorio, etc. Son pocos, o quizás la matrona que hizo la evaluación digo, póngale un 10, ¿ya? Pero es difícil tener un 10 perfecto, por distintos motivos pequeños, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, cuando ustedes sacan información del paciente, tienen que atreverse a preguntar cosas que pueden ser de las manos de la patología, ¿sí? Sabemos que podemos tener exposición a droga, alcohol, hasta metales pesados acá en Arica, que puede ser una pregunta muy puntual, para saber si a lo mejor en base a eso podemos tener alguna consecuencia. Datos de importancia, acá no me sirve, y disculpen a lo mejor que le gusta, ¿qué signo zodiacal es el pequeño? No, que es cáncer, no es Virgo, no tiene mucho que ver con la parte fisiológica. El que le gusta al otro lado también puede ser, no, que son más. Información relevante o el Apgar. Prefiero que me sepa el Apgar y no datos irrelevantes en ese momento, ¿sí? Aparte de la edad y todo lo demás. Ahora, como kinesiólogo, usted va también que ver esto.
Sé que ustedes no tenemos esto. Lamentablemente cuando uno estudia, el sueño y la vigilia se pierden. Ya estudiamos de noche, supuestamente estamos despiertos de día. Hay algunos que acá están durmiendo de día. Ya, están durmiendo la noche. Hay un ciclo circadiano que acá se pierde lamentablemente el lado. Pero en los pequeños, ¿qué es lo que debería estar haciendo un bebé? En la mayoría del tiempo un recién nacido, ¿qué es lo que hace? Duerme. Si no está durmiendo, y llora porque tiene hambre, come. Y si durmió, comió, ¿qué es lo que hace después? Listo, es la vida perfecta. ¿Sí? Llora porque lo cambien, después a dormir de nuevo. ¿Cuántas horas duerme una persona normal? 7 horas. Están normalizando el sueño que no, son 5 horas porque yo trabajo. ¿Pero cuál es la normal? Sería 8 horas aproximadamente. Que acá en la universidad se ponen 3. No, profe, yo con 5 horas estoy funcionando. Hay unos con 12. Ya cuando estaban en la media, yo tengo que llegar. Estaban durmiendo todo el rato. Un bebé tiene que estar la mayor cantidad de tiempo durmiendo. Y ahí es donde ocurren los procesos de neuropoda, el problema de neuroplasticidad, etc. Pero si el pequeño tiene trastornos del sueño y la vigilia, obviamente vamos a tener alteraciones en el desarrollo. Si el pequeño no duerme durante la noche, ¿qué puede generar? Disminución en el crecimiento. Disminución en la proliferación axonal o alteración en la neuroplastificación. ¿Sí? Ahora, esta edad, no sé qué datos podemos sacar. Ya esta edad, no se preocupen, ya se ramificó lo que se tenía que ramificar. Usted sobreviva nomás este ciclo, que después ya van a poder dormir. Ya, cuando esté trabajando van a poder dormir las 8 horas. También. Los que van a ser papás, duerman ahora, por favor, después. Más adelante, donde hay madre. Ya. Salgan de quinto, en 2 años, de ahí recién van a ser papás y me van a hacer padrino todos los días. ¿Cómo yo evalúo la vigilia en ustedes? ¿Cómo se evaluaba si el paciente estaba atento o no, lúcido, orientado temporal-espacialmente acá? Hay una escala que se evalúa para la conciencia. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre de una ciudad escocesa. La escala de Glasgow, pero en cualquier otro lado. La escala de Glasgow mide la conciencia para ver cómo está el estado de alerta de los pacientes. Que lamentablemente en los pequeños no se puede evaluar. Usted no le puede hacer la evaluación de la escala de Glasgow una bobita de 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque no te va a dar una respuesta. Si usted lo golpea, no va a tener posiciones de descorticación, etc. Se aplican otros tipos de estado de alerta y ahí vamos a ver cómo sería lo ideal. Se evalúa también la calidad del llanto. ¿Qué era el llanto? Un bebé, ¿por qué llora? Para no dejar dormir a los papás. Necesidades, ¿no es cierto? ¿Usted ahora en este momento llora cuando quiere algo? Sí. No, yo sé que no van a llorar, tengo una Switch 2, haciendo un escándalo y frente al rector. El llanto, como lo vimos en desarrollo psicomotor, puede tener una tonicidad, una melodía en donde las personas que son más cercanas al bebé pueden decir, tiene hambre, tiene sueño, está molestando. ¿Okay? Pero una persona externa está llorando, la otra sigue llorando, y es un mensaje que solamente escucha el llanto. Pero cuando ya tiene cierta melodía es una forma de comunicación también. ¿Okay? Ahora, si el llanto es fuerte, ¿a qué se atribuye? Esa guagua que se escuchan de aquí a la proyección. Que tiene buena capacidad respiratoria. Es una asociación que dice más que nada por la proyección de aire. Si el bebé llora muy despacio, posiblemente tenga alguna complicación en la expulsión del aire y se puede asociar a hipotonía, se puede asociar quizás a alguna mala mecánica ventilatoria, etc. Entonces los que lloran muy suavecito también llaman la atención desde algunos puntos de vista, no es que necesariamente va a ser así. Succión y deglución. ¿Ya? ¿Qué reflejo está ahí dando vueltas por esa edad? Eso es más chiquitito. ¿Para qué sirve el reflejo de la succión? La alimentación, directamente, es un reflejo arcaico, primitivo. ¿Sí? Que se acuerdan que le hacían estímulos peribucales y el bebé tiende a buscar, que es el reflejo de búsqueda, que es uno, y después viene la succión cuando ya tiene ya quizás cubierta la mamadera, la mama de la madre, etc. Y es netamente un reflejo para poder alimentarse. ¿Sí? Ese reflejo espero que se llegue. ¿Sí? Ustedes no le estimulan la boca y no andan haciendo
parte del desarrollo de su edad, ni más chiquitita tampoco, pero tiende a ser un hito para ver cómo está la alimentación del bebé. Si es pequeño, como dicen lo que ocurre en Neo, ya que estamos en ese ejemplo, si el bebé no succiona bien, lamentablemente quizás no va a poder tener asistencia o en este caso lactancia materna exclusiva y va a tener que usar alguna fórmula. Y la vía que lo van a tener que tomar va a ser a través de una nasogástrica. Entonces ya tenemos ahí complicaciones porque el bebé ya no va a tener ese estímulo acá, sino que va a tener una sonda que lo va a alimentar. Y podría haber algún trastorno en la deglución. Podría, no estoy diciendo que ocurre 100%. ¿Y qué par craneal se está afectando aquí en la deglución? ¿Ya? Sí, pero hay uno más que el otro. El glosofaringio, que tiene que ver con la musculatura de la faringe. Entonces cuando quizás lo evaluemos más adelante, va a tener trastorno en la deglución. Si tiene trastorno en la deglución, va a tener complicaciones quizás después para poder, obviamente, alimentarse, pero trastornos posiblemente de tipo respiratorios o en la verbalización, con la musculatura y todo lo que tiene que ver con la proyección de la voz, etc. Son en base a supuestos, no hay una línea directa. Usted sabe qué podría pasar. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la observación, pasamos al siguiente porque ahí también vamos a seguir viendo cosas. Vamos a ver las fontanelas y las suturas. Acá arribita, ¿cómo se llama eso? ¿Esa de arribita? ¿Esa fontanela? La manguita, como le dicen. ¿Por qué pasaba? ¿Qué le decían a usted si le ponían la manito acá al hermano o al primo? Le vaya a dejar un ojo a tu primo y usted estaba ahí. ¿Por qué existen las fontanelas? ¿Cuál es su labor? Ahí tienen ustedes un pequeño torpedo. Está la flegmática, la astérica, o la arterio, la flegma, la lambda, acá atrás. Hay varios. ¿Por qué están esas suturas o esas fontanelas, como se les denomina en la cabecita de los más chiquititos? ¿Qué va a pasar con esa cabeza? Tiene que crecer. Y en algún momento va a tener que fijarse ese crecimiento que tiene que ver con ya el cierre de alguna que otra fontanela primaria, etc. ¿Sí? Pero lamentablemente existen casos en donde las fontanelas se cierran de forma prematura y empezamos a tener una alteración en la forma del cráneo. O se cierran de forma tardía, que podría ser también. Que eso podríamos tener nosotros acá una micro o macroencefalia, que es cuando la cabecita es más grande o más pequeña de lo que debiese. ¿Sí? Que también se asocia a trastornos a nivel del desarrollo de la parte neurológica. Hay algunos, me cuento, que somos cabezones por genética, ¿ya? Pero hay algunos pequeños que lamentablemente tienen una hidrocefalia, producto de que se acumula el líquido cefalorraquídeo y las fontanelas se cerraron prematuramente. Y usted dice, pero profesor, ¿qué me conviene a mí? Bueno, aparte de tener acá una cabecita con mayor perímetro, muchos de ellos tienen con una válvula. Y esa válvula, para poder sacar, está en zonas que a veces yo tengo que manipular. Por lo tanto, si yo sé que voy a trabajar con un niño con una macrocefalia, lo más seguro es que tenga esas válvulas y tengo que ajustar eso a mi tratamiento, etc. ¿Sí? Ahí está la definición de que lo que es una microcefalia es cuando ahí existen dos desviaciones estándar menos, y la macrocefalia es cuando la cabeza mide dos desviaciones estándar más según edad, según perímetro. Esa es la literatura más que nada a nivel médico. Pero a nosotros como kinesiólogos, insisto, la manipulación es vital. ¿Ya? Eso de que van a deformar usted a los más primos, etc., si están todo el día con el dedo ahí, obviamente que sí. Pero al tocarlo una vez no le va a generar alguna alteración neurológica, etc. ¿Ya? No lo hagan tampoco. La vigilia, ¿se acuerdan que yo les había comentado que los bebés la escala de Glasgow es bastante difícil de aplicar, por decirlo, y no sirve para aplicar la escala de Glasgow? Acá sí, tenemos un estadio que podemos ver estadio 1, 2, 3, 4 y 5. El estadio 1, desde el punto de la vigilia, dice que el paciente o el usuario el pequeño está con los ojos cerrados, una respiración quizás regular, pero sin movimientos. Vayan más o menos imaginándose al usuario. En el estadio 2, el paciente está con los ojos cerrados, una respiración irregular y pocos movimientos. Cambiamos acá ya un poquito de la parte motriz. El estadio 3 o el estado 3, ojos abiertos y pocos movimientos. Pasamos al 4, que se agrega quizá acá una actividad motora ya un poquito más amplia, sin llanto. Y luego acá tenemos un estadio 5 en donde el paciente está con los ojos abiertos, cerrados, pero está llorando. ¿Cuál de estas 4 o 5, mejor dicho, estadios sería el ideal? ¿Cuál de estos 5 estadios sería el ideal para usted evaluar un pequeño? ¿Me voy a lo máximo al 5? ¿Al 4? ¿Al 3? ¿O acá que esté durmiendo así la boca no molesta? El 4. ¿Okay? El estadio 4 es el mejor estadio para que usted pueda evaluar. Si el pequeño está llorando, van a salir alteraciones en la evaluación sí o sí.
Si un niño con PC llora o está triste o con alguna alteración que altere su parte emocional, lo más seguro es que el tono suba. ¿Sí? Un pequeño con síndrome de Down que esté quizás con los ojos cerrados, medio soporoso, va a tener más tono inhibido que el que tiene normalmente. Entonces lo que usted va a medir va a ser mucho más complejo el cuadro en relación a lo que él debería ser su cuadro inicial. Bien, la parte emocional y la parte de cómo los pequeños pueden estar ahí a nivel anímico es muy importante. Piensen en ustedes mismos al momento de querer hacer algún tratamiento o algo en una entrevista. Si tú estás cansado, enojado, algo te pasa, obviamente no vas a querer que alguien venga a hacerte más preguntas. En los pequeños pasa lo mismo, ¿sí? Y en el tema emocional también. En los bebés podemos aplicar esto. En los más grandes, si hay capacidad quizás de algunos responder algunas preguntas, apliquen Glasgow, ¿ya? Pero tengan cuidado con la parte, por así decirlo, emocional, afectiva de algunos pequeños. Digo pequeños porque son pequeños, pero un niño con 10 a 12 años, ¿qué empieza a pasar ahí en el cuerpo? ¿Qué le empezó a pasar a usted a los 12 años? No quiero infidencias, pero ¿qué pasó con el cuerpo? No, porque yo sigo con el mismo cuerpo de hace 10 años. Empezamos a tener las características sexuales secundarias. Que eso no responde necesariamente a un sistema nervioso. ¿A qué responde? A un sistema más endocrino. En el caso de muchos cuadros, el sistema endocrino sigue su trabajo. Por eso tenemos ahí pequeños con 12, 13, 15 años que usted va a evaluar, que se comportan quizás como niños pequeños, pero a nivel hormonal están a pic. ¿Sí? Por eso las recomendaciones a tanto varones como damas cuando van a práctica, el buzo holgado, la bolera también, ¿ya? Porque los pequeños tienden a tener algunas conductas, algunos, no todos, muy sexualizadas por su edad, ¿ya? Por su edad natural. Pero después se comportan con su parte más que nada a nivel cognitivo, es donde tenemos la comparación. ¿Por qué se los digo? Porque a veces se distraen mucho cuando van a evaluar. Usted está acá con su paciente y al lado está su compañera con otro, y el de acá está pendiente de la tía. O pide cuando llegue, quiero que me evalúe la tía. Y no debería ser así, ¿ya? En ese momento usted no tiene que ceder. Dice, si se quiere ir con ella, que se vaya. No. El pequeño trabaja con usted, siempre con usted, siguiendo las indicaciones. ¿Por qué? Porque tiene que aprender también a regular eso, de alguna manera. ¿Qué otra cosa tengo que tener en consideración? Algunos signos oculares. El paciente, cuando yo observo y lo veo, puede mantener o tener alguna evaluación. Muchos libros dicen que hay que evaluar los pares craneales en los más pequeños. En la bobita está bastante difícil, no creo que ustedes quieran evaluar el décimo en una bobita con un baja lengua, así como que ¡ay, que vomita! Tienen que tratar de sacar información de otra manera. Y en el caso de los signos oculares, ¿qué pares craneales estamos viendo ahí? Tercero, cuarto y sexto. Pero hay otro más. Porque esa es la parte motora. ¿Y la parte sensitiva? El segundo. Segundo, el óptico. Tercero, cuarto y sexto como motores oculares. ¿Sí? Por lo tanto, usted no le va a hacer la evaluación de los pares craneales que aprendimos cuando hicimos neurología hace un año atrás, porque la pauta se está pensada para una persona mayor. En lo más pequeñito usted va a tener que buscar etapas o observar algunas cosas y usted va a poder sacar información. Por ejemplo, acá. Podemos ver que la persona que no puede cerrar los ojos, que se puede deber a una hipertonía de la musculatura elevadora del párpado, que acá, ¿qué par craneal estaría alterado? Porque el ojo está funcionando, se mueve, pero es el párpado el que no baja. Como algún compañero que tú conoces. ¿Cuál es el que permite hacer esto? Musculatura facial. El séptimo. Si usted tiene acá ese signo del sol naciente, podemos ver una alteración en el párpado y cae, producto de una diplopía, etc. Y también podemos tener acá la alteración de el paralelismo de los ojos, que también hay bebés, y aquí hago mi mea culpa, hace años atrás, 11 años atrás, que nació mi hija mayor, yo vi que tenían los lobos oculares, pero no estaban paralelos. Y en mi época de estupidez paternal, no le puedo decir de otra forma, me olvidé de esto. Y justamente un tecnólogo que era amigo mío, oye, mira, ¿sabes qué? Mi hija tiene acá, oye, si tiene está recién nacida como pa, y me pegó.
Los globos oculares al principio tienden a tener esa inmadurez, igual que la musculatura se tiene que entrenar. Ya si esto dura o perdura en el tiempo, ahí podemos hablar de una desviación. ¿Sí? Pero los bebés algunos tienden a tener un ojito desviado, no, ya mi hijo tiene un ojo desviado, no saben cómo el profe en ese momento. ¿Ya? Pero es natural que quizás al comienzo tengan alguna divergencia o convergencia que después se va regulando con el uso y el trabajo del movimiento del globo ocular. Por favor, algunos se van a olvidar de esto, con las que no. ¿Qué están evaluando ahí? ¿Están haciendo un interrogatorio la guagua? ¿Qué pasaría si yo les coloco una luz en el ojo? ¿Qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con la pupila? Se contrae. Se contrae. ¿Cómo se llama eso? Ay, no sé. Midriasis cuando se dilata. Miosis. ¿Ya? La miosis y la midriasis, que es la regulación de la pupila, más que nada es para ver si el ojo se dilata o se contrae el ingreso de luz, te permite saber que el par craneal número 1 está funcionando. ¿Qué par craneal es ese? La guagua ahí que están interrogándola. Está el par craneal. Listo. ¿Cuál sería? El tercero. ¿Ya? El motor ocular común, que aparte de movilizar el ojo con los músculos externos, recuerde que está o inerva la musculatura ciliar, que es la musculatura que contrae y dilata la pupila. ¿Sí? El seguimiento ocular, ¿cuándo ocurre? ¿A qué edad debería estar el bebé ya siguiendo cosas con los ojos? ¿Primer, segundo, tercer, cuarto trimestre o en la universidad usted aprende a mover el primer trimestre? ¿Se acuerdan que empezaba a tener ya una mejor visión y con eso podía después alcanzar hitos que son más altos? El reflejo cocular preoral. Es típico que usted está ahí y le hace y le pega el sonido fuerte y cierra los ojos. ¿Qué están evaluando ahí? ¿Qué pares craneales se podrían evaluar por ese reflejo? El auditivo por el sonido y la reacción, el séptimo nuevamente. ¿Sí? Ya si la voz se pone y abre los brazos y se pone a llorar, usted va a evaluar estas cosas. Pero acá también estamos evaluando, más que nada, si el pequeño tiene esa capacidad de cerrar o no los ojos. Si usted hace esto y nadie cierra los ojos como pasó ahora, ¿ustedes están patológicamente mal? No, porque condicionaron ese reflejo. Si ahora, de la nada, porque sabían que iba a aplaudir, usted hace este reflejo cocular preoral en cualquier persona y la persona tiende a no responder, ¿sí? Puede haber una hipoacusia o cualquier tipo de otras posibles alteraciones. Pero si la persona sabe que usted va a aplaudir y usted condiciona el reflejo, obviamente no va a aparecer. Traten de evaluarlo de una manera que el paciente no condicione su respuesta. ¿Qué otra cosa tengo que observar? Vean ahí, ese bebé. ¿Cómo se ve? Está sanito, dice. Antiguamente decían, mientras más grandote, mejor. Pobre mamá en la antigüedad, que la guagua pesaba. ¿Cuánto pesó usted al nacer? No quiero infidencia tampoco, pero ustedes sacan un estimativo. ¿2 kilos, 3 kilos? ¿O se fueron ustedes al otro lado, a las 4 kilos? Hay bebés que han nacido grandotes, se enamoran. Prematuro también, acá yo creo que debe haber más de algún prematuro. Que pesaron 2 kilos, menos de 2 kilos. Y acá están. Entonces, ¿ya? Existen algunas condiciones donde usted va a tener que observar comportamiento del bebé. Si usted evalúa acá, ¿ve alguna alteración? O el bebé usted está sano. ¿O hay algo que le llame la atención? ¿El bebé tiene algo que le llame la atención solamente si llega así? ¿O no hay nada que le llame la atención? ¿Nada? Nada. No le busquen la quinta pata al gato, usted está buscando ahí alguna. Tiene un dedo. Mucha información a veces ustedes se complejizan demasiado y nos complejizamos demasiado. Por lo mismo tratamos de buscar así como cosas muy puntuales y a veces no. El bebé tiene buena actividad muscular porque está firmado de la mamá, no hay ninguna extremidad que esté muy flácida o en una postura que esté quizás rompiendo algún esquema de lo que yo considero normal. Acá,
¿Es la misma sensación que el primero? ¿Qué ven de lo atípico que podrían ustedes considerarse en el desarrollo motor, en todo el tema postura? ¿Qué observan? Hay una inclinación en la cabeza. La mamá lo tiene apoyado atrás, entonces quizá a lo mejor todavía no tiene el apoyo de cabeza. No hay un control. Eso no me puedo con la postura porque está siempre en soporte. Muy bien. Las extremidades superiores están laxas, que te podría dar una pequeña información de que les falta fuerza quizás. Dependiendo del cuadro, podría ser una hipertonía o una hipotonía, como yo lo evalúe. Pero ya te vas fijando que no hay una concordancia. ¿Esta niña cuántos años tiene más o menos? Al ojo. Vamos a tener un avión que está casi. Le robo en 5 años, 7 años, 6 años quizás. Hay muchas veces que la edad natural o cronológica, uno cuando la compara es bastante difícil. Este bebé, ¿qué edad tiene? Un año. 9 meses. ¿Podría ser? No podemos decir que tiene 3 meses. ¿Podemos decir que tiene 1 año y medio? Tampoco, porque tenemos ciertas características que vamos a ver por trimestre que usted ya conoce que podemos visualizar. Y acá, si usted observa eso, en un niño ya más grande, ¿qué observan aquí? Varo. Hay un valgo excesivo en la rodilla. Valgo. ¿Qué pasa con la pelvis? Hay una inclinación hacia posterior, un valgo. ¿Por qué aparece esa inclinación? ¿Qué pasa con el centro de gravedad acá? Lo trata de bajar inconscientemente con la postura en la que se encuentra para poder caminar, pero se va a encontrar con un flexor de rodilla, quizá acá con una inversión de pie excesiva, con una flexión plantar que esté también interrumpiendo el apoyo del pie. O sea, la observación de patrones de movimiento, estimados, y por eso ustedes están cursando o ya cursaron biomecánica, es para entender esto, que no están en una posición alineada, sino que podemos observar que hay algunas complicaciones que no sabemos aún porque estamos observando solamente. ¿A qué se deben? Lo más seguro es que acá haya una espasticidad, un aumento del tono, lo que no permite que el pequeño pueda romper ciertos esquemas y pueda mantener la alineación, que es lo que buscamos. Si vemos acá, ¿qué significa eso? Si yo lo coloco, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí y ese. El primero, reflejo, la T, tónico, cervical asimétrico. ¿Qué pasaba con este reflejo? Si usted miraba hacia la derecha, ¿qué iba a hacer el bebé en ese momento? La extremidad del lado facial tiende a extender, rotar y abducir, y en el lado contrario tiende a flexionar. Es un movimiento que es un reflejo arcaico, un reflejo primitivo. Usted ahora cuando gira la cabeza están así. ¿A qué edad desaparece? Es lo que antiguamente se llamaba la postura equilibrista, pero ya vimos la diferencia entre la postura equilibrista y el reflejo tónico cervical asimétrico. Si no se acuerdan, vean en el capítulo del desarrollo psicomotor que tuvimos en una conversación respecto a eso. Se manifiesta uno con relación al otro, ¿ya? Pero, ¿a qué edad usted cree que el bebé ya no va a tener este reflejo? Cuando ya tiene que empezar a controlar el movimiento de la cabeza y empezar quizá a tener un contacto con las manos. Vamos a tener un bebé que está acá, gira la cabeza y vamos a tener un descontrol. Desde los 3 hasta los 6 meses ya no debería estar a los 6, pero a los 3 meses ya ese reflejo baja. Debería empezar a inhibirse. ¿Qué pasa si el reflejo tónico cervical asimétrico dura más allá de los 6 meses? Hay algo que está impidiendo la maturación del sistema nervioso. Un dato igual importante. Reflejo extensor de cuello. Los bebés cuando duermen o ustedes cuando duermen en extensión. No, usted tiende a ir a la flexión. Si usted ve un bebé que lo tienen en brazos, tienden a estar así en función o en extensión. ¿Qué pasa si usted encuentra un bebé que está sin extensión constante y forma hasta un arco o a veces por la espalda? ¿Estaría dentro de lo normal? No. Eso se llama reflejo extensor de cuello y cuerpo, que también se conoce como opistótono. El opistótono es una manifestación en donde el cuerpo está completamente en extensión y es un patrón muy marcado de daño neurológico.
permanente de las manos. ¿Hasta qué edad usted tiene que estar con las manos cerradas? Manito guagua, como dice. ¿Usted todavía anda así? ¿Tiene un amigo que así? ¿Usted en la noche duerme así? Los bebés cuando están despiertos en los primeros meses tienden a estar con las manos cerradas. Y no voy a tener alguna complicación diciendo que el bebé está con las manos cerradas. Si le pregunto a la mamá, y en la noche no, en la noche ya o cuando duerme porque hacen siesta eterna, se suelta la manito. Es por más que nada un reflejo de poder tomar cosas, pero de forma, insisto en la palabra, refleja, no están con intención. Eso ya al tercer, cuarto mes debería estar inhibiéndose porque el bebé ya empieza a tomar objetos a llevarlo a la línea media. Pero si usted ve a un niño de 7 años con la mano cerrada, que le está indicando, ya hay un patrón de postura que no es el correcto. ¿Sí? ¿Y qué haría si usted tiene la mano cerrada? ¿Cuál es la función del niño en ese momento? Abrir la mano. ¿Pero qué gano con abrir la mano? Ya, prevención en un niño en una etapa escolar. Tomar objetos. Iniciar quizás algún garabateo. Garabateo es el dibujo, por si acaso, no, como dijeron en la prueba. Que garabatea no, es garabateo que hace movimientos con la mano. ¿Qué otra cosa hace la mano para ustedes y por ustedes? Porque ustedes cuando hacen la evaluación de sensibilidad, los adultos ocupan la mano y toda la mano para que las telegnosias puedan reconocer lo que ocupan la mano y no ocupan la rodilla. Porque aquí hay mayores receptores. El territorio a nivel cerebral de la mano, en la relación de reconocimiento de sensaciones, es mucho mayor que la del otro lado. Entonces, si bien el pequeño está acá, dice, no, pero ¿qué voy a ganar con abrir la mano? Gana mucho. Gana mucho territorio cerebral porque va a empezar a tener mucho más activación de la que tenía antes. ¿Sí? Simetría en la postura de las extremidades, eso lo habíamos dicho. Los bebés al principio, yo creo que han visto un bebé pateando. Cuando están ahí, lo están mudando, la patada es simétrica. Cuando responden a estímulos, tiende a ser simétrico. Si usted observa que el bebé se mueve solamente en un hemicuerpo, hay que empezar a sospechar que a lo mejor el otro hemicuerpo tiene algo. O a veces mueve las dos piernas y un solo brazo y puede tener daño cervical a nivel del plexo brachial, más que nada más que el cervical. Una famosa parálisis brachial obstétrica, etc. El cuerpo del bebé te va dando señales y yo tengo que ir viendo eso. Parálisis facial. Si el bebé llora y hay la mitad de la cara no hay gesto y la otra mitad la comisura se la lleva porque se arruga todo por este lado. ¿Qué par craneal estamos evaluando ahí? El séptimo nuevamente. ¿Y usted va a hablar lo sensitivo? ¿Le va a dar algo, un chocolate, una boba con meses, toma, ¿qué es lo que es dulce, salado? No se puede. Entonces todavía tenemos que empezar a entender que las evaluaciones en la parte de los niños las tengo que adecuar. Acá me interesa que el pequeño tenga movilidad y motilidad espontánea. ¿Sí? Ya hablamos de eso. Si el pequeño yo lo dejé ahí en la camilla, me fui y volví y está en la misma posición, o es extremadamente quieto, es flojo. O hay algo que esté ahí. ¿Le pregunta a la mamá? No, que aquí está quietito. Obviamente si está como con 4 kilos de cosa encima y la boba está así, obviamente que uno se mueve solo, ¿no? Se me suelta, respira. La evaluación, estimados, ¿cómo tienen que ser? ¿Qué cosa? Con ropa, sin ropa, del paciente, no usted. Aunque el profe me dijo, hay varias cosas que tienen que ir recordando a medida que vayan evaluando, ¿ya? Pero ese punto igual es importante. Eso de acá. ¿Qué es eso? Pero hay algo más. Un pivot. Muy bien. El pivot es el pie equino, varo, supinado. Equino, varo, supinado del antepié. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer. Aquí en 10 sesiones va a estar bien. ¿Qué pasa si ese pequeño tiene todavía eso y no hay una cirugía que es el método que debería tener él para poder recondicionarse? ¿Su marcha cómo va a estar? Va a haber alguna alteración en la marcha. Quizá a lo mejor lo acomode, va a caminar, va a hacer el ciclo, pero va a estar perjudicando o la rodilla o la cadera. Entonces, más que quizás ver a la actualidad ese pequeño, si no tiene alguna adecuación a esto, en el futuro va a tener más complicaciones. Las cirugías en el pie son bastante complejas, ¿sí? Sobre todo la recuperación. Así que los que les guste quizá eso, también tienen que empezar a especializarse en algo. Entonces, cuando vemos patrones anormales como ese pie o como esa postura, ¿qué ven ahí?
más que quizás el cuadro, ahí, ¿cómo se ven las extremidades? Hay una flexión permanente, hay un acortamiento muscular, posiblemente hay una hipertonía. ¿Por qué digo posiblemente? Porque no solamente observando yo voy a poder saber si hay una hipertonía. Tengo que palpar y tengo que pedir que el paciente haga algún movimiento. ¿Okay? Muchas veces subestimamos a los usuarios, independiente del diagnóstico. A veces dicen tiene una parálisis cerebral, no va a responder a ninguna de mis cosas. Y sí responde. ¿Sí? A veces ustedes conversan de los cuadros frente a los niños y los pequeños los están escuchando todo. Quizá ellos no te dan respuestas, pero procesan toda la información. Por eso cada vez que usted quiera compartir alguna evaluación con algún compañero, en otro lugar. Los usuarios están ahí, pero con usted y para usted, pero si quieren hacer algún tipo de comentario o algo, aparte. ¿Sí? Por favor. En algún momento van a poder conversar de eso. Una hiperextensión de cuello, una flexión de rodilla, una flexión de cadera, que esto quizás mantenido en el tiempo va a tener complicaciones. Si usted ve esto y usted se acuesta acá, yo creo que más de alguno de ustedes se ha hecho esto de acostarse y poner un rollito debajo de las piernas, como para favorecer la flexión, pero usted se cambia de posición y usted cambia de postura. En la hipertonía, se le dice a la mamá que lo gire y va a tener la misma postura y la va a mantener durante todos los cambios de posición. Lo va a sentar, va a seguir en el mismo patrón, etc. ¿Ya? Entonces la observación también es importantísima. ¿Cómo evalúo el tono? Y aquí viene con tarea para la próxima semana, pero vamos a comenzar esta semana. Por eso les dije que le había dicho a David que la informara que ojalá hoy día al laboratorio fuera con un short para ponerse el short en el laboratorio. ¿Ya? Porque la profesora ya Gabriela dijo que tienen que venir con el uso y se cambian para poder entrar al laboratorio. Porque aparte de evaluar reflejos, que hoy día vamos a trabajar con reflejos, ya vamos a empezar a trabajar con esto del tono. Porque con una clase es muy poquito. ¿Cómo yo evalúo al paciente con el tono? Se va a acordar siempre del famoso DDT. ¿Qué es lo que es el DDT? Es como usted va a tener que evaluar al paciente. Si quiere evaluar el tono, que es este estado de tensión fisiológica que tiene la musculatura, su usuario tiene que estar desnudo, despierto, tranquilo. DDT. ¿Sí? Ya el hecho de que no se cumpla alguno de esos parámetros, el tono podría estar alterado al momento de evaluar. Desnudo porque obviamente tiene que tener acceso a los vientres musculares. Despierto porque nos dimos cuenta que según la escala de graduación tenemos que tener un paciente que esté activo. ¿Qué lo que hacer? Tranquilo. Si está llorando, va a alterar el tono o va a alterar alguna comunicación. Entonces usted puede ver acá un bebé que cumple esas condiciones. ¿Sí? Cuando digo el desnudo, obviamente vamos a usar pañal y cosas así. ¿Sí? No digo que lo desnude completamente, pero tiene que tener acceso a los vientres musculares que se puedan observar. ¿Este bebé se ve activo? No. Tienden a tener quizás las extremidades muy tensas. Acá está como casi colgando. No tiene una activación muscular. Este podría ser una hipotonía y el de acá podría ser una hipertonía, porque está demasiado tenso. Y así yo voy observando. Por lo tanto, ¿qué creen ustedes? Ustedes en el próximo laboratorio van a hacer esos bebés. Entonces, la primera condición, ¿qué van a tener que hacer para ir al laboratorio? Tiene que venir tranquilo, tiene que venir despierto. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Ya? Tiene que venir con ropa accesible a poder ser evaluado por sus compañeros. ¿Sí? Así que el shortcito puede servir. Lo que usted se sienta cómodo, pero vamos a tener que tener acceso a sus brazos, su espalda y sus piernas. Aparte de eso, para evaluar el tono pasivo, porque el tono lo podemos evaluar de dos maneras, activamente y pasivamente. Pasivamente ya lo empezó a hacer, lo hizo a través de la observación, pero también se puede trabajar a través de la palpación. Por lo tanto, ese día, la próxima semana, lo que voy a hacer es enseñarles cómo se evalúa el tono de forma correcta o de forma un poquito más ordenada, para que no empiecen con una pierna, terminen con el cuello y después avancen el brazo y empiezan a perder un orden lógico de evaluación. ¿Sí? Pero para poder entrenar su manito a la palpación, van a tener que traer por parejas 3 cositas. ¿Sí? Una pelotita de tenis, ojalá no la compren nueva, pero una que no tenga tanto uso. ¿Sí? Una pelota de esa antiestrés, que es como densa, pero no tanto.
y una pelotita de espuma, esa que colapsa cada vez que yo la voy a apretar. ¿Sí? Una de espuma, una de esa de tensión, por así decirlo, de estrés, y una pelota de tenis. Esas tres tienen para la próxima semana, la tienen que traer. ¿Ya? Esta semana solo Martín. Ya la próxima semana tienen que traer las tres pelotitas por pareja. ¿Ya? Y además, para evaluar el tono pasivamente, aparte de palpar, porque vamos a entrenar la palpación, van a tener que hacerle pruebas de extensibilidad a los bebés, ¿ya? Para ver si hay resistencia o no a los movimientos. Entonces el tono, a través de la observación, solamente me permite ver alguna postura, pero el tono pasivo, a través de la evaluación en sí, me permite saber cómo va a estar también la distribución, el tipo, etc., junto con la extensibilidad. Eso que lo hemos dicho otras veces es lo que usted puede encontrar al momento de evaluar el tono. El tipo de tono, ¿cuántos tipos de tono usted conoce? Está el tono normal, ¿cómo se llama el tono normal? Eutonía. El tono bajo, hipotonía. La hipertonía, el tono más alto. Faltan dos. La atonía cuando no hay tono. La distonía cuando hay tono fluctuante. Muy bien. 5 tipos de tono. La distribución o el grado del tono. ¿Qué me puede permitir que yo tenga una graduación en el tono? Si la hipertonía es un 1, un 1 más, un 2, un 3, un 4, ¿qué escala ocupa? La escala de Ashman. Si la hipotonía quiero saber si existe un menos 1, menos 2, menos 3, la escala de cambio. Ya van calzando que todo esto es materia para el control. ¿De tono de la próxima semana? Ah, de la próxima semana. Podemos llegar a conversaciones si es que la próxima semana tienen algo que les pueda saturar aún más, porque igual esto no es difícil, pero hay que sentarse a estudiar. Y la distribución anatómica es cuando usted puede ver ahora sí esta imagen, en donde el tono puede estar aumentado en una extremidad, en un hemicuerpo, o va a estar comprometiendo todos los segmentos corporales. ¿Sí? Cuando hablamos de una sola extremidad, ¿se acuerdan que hablamos de mono? La mitad del cuerpo es una hemi. Si es todo el cuerpo es una tetra. Y si es la mitad del cuerpo, la mitad inferior, una di. ¿Sí? ¿Y la para qué es lo que es? Solamente es un sinónimo de la di. Pero existe la hemiparesia doble y varias divisiones de tierra. Entonces vamos a tener que, sí o sí, empezar a entender que vamos a tener quizás, acá habla de plegia, porque esta imagen está pensada en la fuerza. ¿Sí? Cuando una persona no tiene fuerza hay una plegia, cuando es cero. Pero cuando tenemos déficit de fuerza hay una aparece. Cuando tenemos déficit de sensibilidad hay una parestesia. Y cuando tenemos esta distribución va a tener un tono alterado en un hemicuerpo, en las 4 extremidades, en una extremidad, etc. ¿Sí? Y hagan eso. Solo leanlo, por favor, antes de que terminemos. Prueba del ángulo de los autores, talón oreja. Estas pruebas que ustedes acá, queridísimos alumnos, es las que vamos a hacer la próxima semana. ¿Sí? Solamente vean eso nomás. Como para que vayan viendo qué vamos a hacer. ¿Ya? Así que la próxima semana van a ir al laboratorio lo más flexibles posibles. Van a ir DDT, ya saben. Van a traer los balones o las pelotas que les pedí y van a pedir ojalá con menor cantidad de comida en su cuerpo, por favor. ¿Ya? O si comen un par de horitas antes de entrar al laboratorio, porque ahí vamos a hacer mucha presión en algunos lugares y la ventilación, usted sabe que está media escasa en el laboratorio, así que no quiero perder un ojo o algo parecido. Bien, entonces, próxima semana, ¿en qué nos vamos a enfocar? En el tono muscular. Tienen que venir correctamente vestidos, traer las pelotitas porque si no van a perder el feedback con el trabajo y ojalá puedan venir ya flexibilizados un poquito, no vienen entretenidos, si no va a haber un desgarro o alguna distensión por ahí. Nos vemos en el laboratorio.